Llevaba semanas asistiendo a clases de yoga en un estudio pequeño cerca de mi apartamento. No era algo que hubiera planeado, no realmente. Después de un año de trabajar desde casa, de reuniones interminables por Zoom y de una vida que se sentía como un bucle de Netflix y café recalentado, necesitaba algo que me sacara de la rutina. Una amiga, Clara, me había convencido de probar el yoga. «Te va a cambiar la vida», dijo con esa convicción suya que no admite réplicas. Yo, escéptico pero agotado de mi propia inercia, me apunté. No esperaba mucho, solo un poco de ejercicio y tal vez algo de calma para mi cabeza, que no paraba de dar vueltas. El estudio era un lugar acogedor, con paredes de madera desgastada y un olor constante a incienso de sándalo. Las clases las daba un tipo llamado Emil, un hombre de unos 40 y pico, con el pelo corto y canoso, una barba bien recortada y una calma que parecía emanar de él como si fuera una especie de superpoder. No era el típico instructor de yoga que te imaginas, con camisetas ajustadas y una vibra de influencer. Emil era más real. Llevaba camisetas holgadas, pantalones de lino y siempre tenía una sonrisa pequeña, como si supiera algo que el resto del mundo aún no había pillado. Sus clases no eran solo sobre posturas, hablaba de respirar, de estar presente, de soltar el peso que uno lleva encima sin darse cuenta. Yo, que siempre he sido un desastre para eso de soltar, me sentía atraído por su forma de hablar, aunque al principio no lo admitía ni para mí mismo. Esa mañana de sábado, la clase estaba más llena de lo habitual. Me coloqué en mi esterilla, al fondo, como siempre, porque no me gusta que me miren mientras intento no caerme en la postura del árbol. Emil entró, descalzo, con una camiseta gris que le quedaba un poco grande y unos pantalones negros que parecían cómodos. Nos saludó con un «Buenos días, vamos a movernos con suavidad hoy», y empezó la clase. Todo iba como siempre. Respiración profunda, estiramientos, el calor lento que te sube por el cuerpo mientras intentas mantener el equilibrio. Hasta que llegamos a la postura del perro boca abajo. No sé si fue porque estaba más cansado de lo normal o porque mi cabeza estaba en otra parte, pero mi forma era un desastre. Mis rodillas estaban demasiado dobladas, mi espalda parecía un arco torcido, y sentía que en cualquier momento iba a terminar de cara contra la esterilla. Entonces lo sentí, una mano firme, cálida, en la parte baja de mi espalda. «Relaja aquí», dijo Emil, su voz baja pero clara, como si solo hablara para mí. Sus dedos se deslizaron apenas un segundo hacia mis caderas, guiándolas hacia arriba, corrigiendo mi postura con una precisión que no era ni intrusiva ni brusca. Fue un toque breve, profesional, pero algo en mí se encendió. No fue solo el calor de su mano o la cercanía de su cuerpo, que olía a algo terroso, como madera y cítricos. Fue la manera en que me miró cuando levanté la vista, con esos ojos castaños que parecían ver más allá de mi torpe postura. Había algo en su mirada, una mezcla de paciencia y curiosidad, que me dejó sin aire. «Bien, ahora respira», dijo, y se alejó para seguir con la clase. Pero yo ya no estaba en la sala. Mi cabeza estaba en ese roce, en la forma en que su voz había sonado tan cerca de mi oído, en cómo mi cuerpo había reaccionado de una manera que no esperaba. No era solo físico, era como si ese toque hubiera despertado algo que llevaba años dormido, algo que no me había permitido sentir bueno, desde siempre, supongo. Nunca había sido de los que se enamoran a primera vista. Ni siquiera creía en eso. Mis relaciones anteriores habían sido pocas, torpes, y siempre terminaban porque no sabía cómo quedarme, cómo comprometerme. A mis 38 años, me había acostumbrado a estar solo, a llenar el silencio con trabajo, libros y alguna salida ocasional con amigos. No era infeliz, pero tampoco estaba vivo.
no del todo. Y ahí estaba yo, en una clase de yoga, sintiendo que un desconocido me había movido el suelo con un simple toque. El resto de la clase fue un borrón. Intenté concentrarme en las posturas, en la respiración, pero mi mente seguía volviendo a Emil, a sus manos, a su voz. Cuando terminó la sesión y todos empezamos a enrollar nuestras esterillas, me quedé un poco más, fingiendo que necesitaba estirar. Quería verlo, aunque fuera de lejos, mientras hablaba con otros alumnos. Había algo en su manera de moverse, de escuchar, que me fascinaba. No era solo su aspecto, aunque no voy a mentir, era atractivo, con esa mezcla de fuerza y suavidad que tienen los hombres que han vivido lo suficiente como para saber quiénes son. Era algo más profundo, como si tuviera una gravedad propia que me hacía querer acercarme. Esa noche, en casa, saqué mi cuaderno. Llevo años escribiendo un diario, no todos los días, pero sí cuando siento que necesito ordenar lo que pasa por mi cabeza. Esa noche, las palabras salieron solas. 15 de octubre. No sé qué me pasa. Hoy en yoga, Emil me corrigió la postura y fue como si me hubiera tocado el alma. Suena estúpido, lo sé, pero no puedo sacármelo de la cabeza. No es solo que sea guapo, que lo es, y mucho. Es como me miró, como si me viera de verdad. No estoy acostumbrado a eso. No sé si estoy inventando cosas, si estoy proyectando algo que no existe. Pero quiero volver a verlo. Quiero saber quién es. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. No podía esperar a la próxima clase, pero al mismo tiempo temía que todo estuviera en mi cabeza. ¿Y si solo había sido un momento? ¿Y si él no había sentido nada? Me pasé horas pensando en cómo acercarme, en qué decir sin sonar como un idiota. No ayudaba que no tuviera ni idea de si Emil era gay, o si estaba soltero, o si siquiera le importaba a alguien como yo, un tipo normal, con un trabajo de oficina, una vida sin grandes aventuras y un talento especial para sobrepensar todo. La siguiente clase fue el martes por la noche. Llegué temprano, algo que nunca hago, y me puse en una esterilla más cerca del frente. Quería estar visible, aunque me sentía ridículo por intentarlo. Emil entró, igual de relajado que siempre, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sonrió. No fue una sonrisa cualquiera, o al menos eso quise creer. Fue una sonrisa que parecía decir, «Te veo». Mi corazón dio un vuelco y pasé el resto de la clase intentando no mirarlo demasiado, pero fallando miserablemente. Esa vez no hubo correcciones físicas. Emil se movía por la sala, dando indicaciones, ajustando posturas aquí y allá, pero no se acercó a mí. Una parte de mí estaba decepcionada, otra aliviada. Al final de la clase, mientras todos recogían sus cosas, me armé de valor. Me acerqué a él, con la excusa de preguntarle sobre una postura que no me salía. Mentira, solo quería hablarle. Emil, perdona, ¿puedes explicarme otra vez lo del Guerrero 2? Creo que no lo estoy haciendo bien, dije, intentando sonar casual. Él me miró, con esa calma suya que me desarmaba, y asintió. Claro, te muestro. Me guió a través de la postura, explicando cómo alinear las caderas y los hombros. Mientras hablaba, noté pequeños detalles, las arrugas en las esquinas de sus ojos, la forma en que su voz se volvía más suave cuando explicaba algo con pasión. Terminó diciendo, la clave es no forzarlo. Deja que el cuerpo encuentre su lugar. Y yo, idiota, solo asentí, porque no podía pensar en nada más que en lo cerca que estaba de él. Antes de que pudiera decir algo más, otra alumna lo llamó, y el momento se rompió. Me fui a casa con el corazón acelerado, sintiéndome como un adolescente con su primer crush. Esa noche, mi diario se llenó de nuevo. 18 de octubre. Hablé con él. Fue breve, pero sentí algo. No sé si es real, pero quiero creer que sí.
Hay algo en Emil que me hace querer ser valiente, aunque no sé cómo. No quiero arruinar esto, sea lo que sea. Pero también tengo miedo. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si él no siente nada? Las semanas siguientes fueron un baile de pequeños momentos. Iba a todas las clases que podía, me quedaba después para charlar con él, siempre con excusas tontas. Una duda sobre una postura, una pregunta sobre meditación. Emil siempre respondía con paciencia, con esa sonrisa que me hacía sentir que valía la pena intentarlo. Poco a poco empecé a conocerlo. Me contó que había vivido en México unos años, que había estudiado arquitectura antes de dedicarse al yoga, que le gustaba cocinar comida india los fines de semana. Yo le hablaba de mi trabajo, de mis libros favoritos, de mi incapacidad para mantener una planta viva. Él se reía, y cada risa suya era como un pequeño triunfo. Pero también había una distancia. Emil era cálido, pero no dejaba entrever mucho de su vida personal. No sabía si estaba soltero, si le interesaban los hombres, si yo le interesaba. Y yo, por miedo a arruinarlo, no preguntaba. Me conformaba con esos momentos robados después de las clases, con la forma en que su mano a veces rozaba mi brazo al corregirme, con las miradas que parecían durar un segundo de más. Un día, después de una clase particularmente intensa, me quedé hasta el final. El estudio estaba casi vacío y Emil estaba recogiendo las props. Me ofrecí a ayudarlo y mientras apilábamos bloques de yoga me atreví a dar un paso más. Emil, ¿tú siempre has sido tan, no sé, tan tranquilo? ¿O es algo que aprendiste con el yoga? Pregunté, intentando sonar ligero. Él se rió, una risa baja que me hizo sonreír sin querer. No, no siempre. Digamos que la vida me enseñó a bajar el ritmo. Antes era un desastre, corriendo de un lado a otro, intentando controlar todo. El yoga me ayudó a soltar. Asentí, sintiendo que sus palabras resonaban en mí más de lo que quería admitir. Yo estoy intentando aprender eso. Soltar, digo, pero no es fácil. No, no lo es, dijo, mirándome con esa intensidad que me desarmaba, pero se empieza por pequeños pasos, como venir a clase, o como hablar conmigo ahora. Me quedé helado. ¿Estaba insinuando algo? ¿O solo estaba siendo amable? Antes de que pudiera responder, él siguió. Me gusta que estés aquí, ¿sabes? Traes una buena energía. Mi corazón se disparó. No supe qué decir, así que solo sonreí, probablemente como un idiota. Gracias. Me gusta estar aquí. Logré balbucear. Esa noche, mi diario fue un caos de emociones. 5 de noviembre. Creo que estoy enamorado, o al menos estoy sintiendo algo que no he sentido en mucho tiempo. Emil dijo que le gusta que esté en sus clases. No sé si es solo amabilidad, pero quiero creer que hay algo más. Me da miedo arriesgarme, pero también me da miedo quedarme quieto. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hay algo por lo que vale la pena intentarlo. El capítulo terminó con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que quería acercarme más a Emil, pero también sabía que eso significaba enfrentarme a mis propios muros, a mi miedo al rechazo, a mi historia de relaciones que nunca funcionaron. Pero algo en mí, algo que ese primer roce había despertado, me decía que no podía dar marcha atrás. No ahora, no con él. Las semanas después de esa charla con Emil fueron una danza de acercamientos y dudas. Cada clase de yoga se convirtió en una excusa para estar cerca de él, para captar una mirada, un roce, una palabra que me diera alguna pista de lo que sentía. Pero también era un recordatorio constante de lo mucho que me costaba dar el siguiente paso. A mis 38 años, me sorprendía lo torpe que podía ser con estas cosas. Había pasado tanto tiempo construyendo una vida cómoda, predecible, que la idea de arriesgarme por alguien me daba vértigo. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en él.
Emil tenía esa habilidad de hacer que todo pareciera fácil. Sus clases eran un refugio, un lugar donde el mundo se detenía por una hora. Pero fuera de la esterilla, mi cabeza era un torbellino. Me preguntaba si estaba imaginando cosas, si sus sonrisas y sus comentarios eran solo parte de su carisma natural. Después de todo, era un profesor de yoga. Se supone que son amables, ¿no? Pero luego recordaba la forma en que sus ojos se detenían en los míos un segundo más de lo necesario, o cómo su mano se había quedado un instante en mi hombro al corregirme en la postura del guerrero. Esos momentos me hacían querer creer que había algo más. Una tarde de noviembre, después de una clase particularmente tranquila, me quedé recogiendo mi esterilla con lentitud, esperando que los demás alumnos se fueran. Emil estaba al frente, enrollando cuerdas de yoga con esa calma suya que me fascinaba. Me acerqué, con el corazón latiéndome en la garganta, y me lancé con una pregunta que había ensayado mentalmente 1000 veces. Oye, Emil, ¿tú siempre haces yoga los fines de semana o tienes tiempo para, no sé, salir a tomar algo? Dije, intentando sonar relajado, aunque mi voz tembló un poco al final. Él levantó la vista, con esa sonrisa suya que era como un amanecer lento. Depende del fin de semana, respondió, dejando las cuerdas en una pila ordenada. A veces cocino, a veces salgo con amigos. ¿Por qué? ¿Es una invitación? Me quedé helado. No esperaba que fuera tan directo. Tragué saliva y asentí, sintiendo que mi cara se ponía roja. Sí, algo así. Pensé que podría ser bueno charlar fuera del estudio, ya sabes. Me parece una gran idea, dijo, y su voz tenía un calor que me hizo sentir que no estaba soñando. Hay un café en la esquina de la calle Independencia que hace un chai increíble. ¿Te parece el sábado? Asentí, probablemente con demasiada entusiasmo, y quedamos en encontrarnos a las 5. Cuando salí del estudio, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no podía dejar de sonreír. Esa noche, mi diario se llenó de una mezcla de euforia y nervios. 12 de noviembre. Lo hice. Le pedí a Emil que saliéramos. No puedo creer que haya dicho que sí. No sé si es una cita o solo un café, pero no importa. Voy a verlo fuera del estudio, y eso ya es mucho. Estoy nervioso, pero también siento algo que no sentía hace años: esperanza. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me pasé toda la mañana probándome ropa, descartando camisas porque parecían demasiado formales o demasiado aburridas. Al final, me decidí por una camiseta gris y una chaqueta de cuero que no usaba desde hacía años. Quería parecer yo, pero un poco mejor. Cuando llegué al café, Emil ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Llevaba una camisa azul oscuro con las mangas remangadas y estaba leyendo algo en su teléfono. Cuando me vio, su cara se iluminó y juro que sentí que el suelo se movía. «Hola, puntual», dijo, señalando la silla frente a él. «Pensé que llegarías tarde, como buen alumno de yoga». Me reí, más por nervios que por el chiste, y me senté. El café olía a especias y madera, y la luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos. Hablamos de todo y de nada, de su tiempo en México, de mi trabajo como analista de datos, de cómo él había dejado la arquitectura porque sentía que no estaba viviendo de verdad. Me contó que el yoga lo había salvado en un momento oscuro, aunque no dio detalles, y yo le conté sobre mi tendencia a esconderme detrás de mi rutina. «No sé, a veces siento que estoy viviendo en piloto automático», admití, jugando con la taza de chai.
como si estuviera esperando a que algo pase, pero no sé qué. Emil me miró, con esa intensidad que me desarmaba. Eso es más común de lo que crees, dijo. Pero estás aquí, ¿no? Eso ya es un paso, estás buscando algo. Quise preguntarle qué era ese algo, pero no me atreví. En cambio, seguimos hablando, y el tiempo se deslizó como si no existiera. Cuando nos dimos cuenta, habían pasado 2 horas, y el café estaba casi vacío. Al despedirnos, él puso una mano en mi brazo, un gesto breve pero cálido. Me lo pasé bien, dijo. Deberíamos repetir. Esa noche, mi diario estaba lleno de palabras desordenadas. 15 de noviembre. No sé si fue una cita, pero se sintió como una. Emil es... no sé cómo describirlo. Es como si pudiera verme de verdad, y eso me asusta tanto como me gusta. Quiero más de esto, más de él, pero también tengo miedo de arruinarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y paranoia. Seguía yendo a sus clases, y ahora había una nueva capa de complicidad entre nosotros. Un guiño aquí, una sonrisa allá, una broma sobre mi incapacidad para mantener el equilibrio en la postura del cuervo. Pero también notaba una distancia, como si Emil estuviera midiendo sus pasos. No sabía si era porque no quería ir demasiado rápido, o porque quizás no sentía lo mismo que yo. Una noche, después de una clase, me quedé ayudándolo a recoger el estudio. Era algo que empezaba a convertirse en una rutina. Yo me ofrecía a apilar bloques o enrollar esterillas, solo para tener unos minutos más con él. Esa noche, mientras guardábamos las mantas, él rompió el silencio. ¿Sabes? Me gusta que te quedes después de las clases, dijo, sin mirarme, como si estuviera confesando algo pequeño pero importante. Es agradable. Mi corazón dio un salto. Me gusta quedarme, respondí, y por primera vez me atreví a ser un poco más directo. Me gusta estar cerca de ti. Él se detuvo, con una manta a medio doblar en las manos, y me miró. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía descifrar. Eso es bueno saberlo, dijo, con una sonrisa que era más suave de lo habitual. Pero no dijo más, y el momento pasó. Esa noche, mi diario fue un grito silencioso. 22 de noviembre. Creo que estoy enamorado de él, pero no sé si él siente lo mismo. Hay momentos en los que pienso que sí, pero luego se aleja y me quedo perdido. No quiero presionarlo, pero tampoco quiero quedarme en este limbo para siempre. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Seguíamos viéndonos fuera del estudio, un paseo por el parque, una cena en un restaurante indio que él adoraba, una tarde viendo una exposición de fotografía. Cada encuentro me hacía sentir más cerca de él, pero también más vulnerable. Emil era cálido, abierto, pero había una parte de él que seguía cerrada, como si tuviera miedo de dejarme entrar del todo. Una noche, después de una cena en su apartamento, había cocinado un curry que me hizo querer mudarme a la India. Nos sentamos en su sofá con una copa de vino. La conversación se había vuelto más personal, más íntima. Me contó sobre su infancia, sobre un padre que nunca lo entendió, sobre cómo había tardado años en aceptarse a sí mismo. Yo le hablé de mi miedo a decepcionar a los demás, de cómo había evitado las relaciones porque siempre sentía que no era suficiente. ¿Alguna vez sientes que estás huyendo de algo?, pregunté, mirando el vino en mi copa. Siempre, respondió, y su voz era baja, casi un susurro. Pero a veces encuentras algo que te hace querer quedarte. Me miró entonces, y por un momento el espacio entre nosotros desapareció. No sé quién se acercó primero, pero de repente sus labios estaban en los míos y fue como si todo encajara. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero luego se volvió más profundo, más seguro.
Cuando nos separamos, él apoyó su frente contra la mía y pude sentir su respiración, cálida y rápida. Esto me da miedo, admitió, y su voz temblaba un poco. Pero no quiero parar. No tienes que parar, dije, y lo besé de nuevo. Esa noche mi diario fue breve, pero lleno de vida. 10 de diciembre. Lo besé, o él me besó. No sé, solo sé que nunca me había sentido tan vivo. Tengo miedo, pero por primera vez siento que el miedo vale la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Emil y yo empezamos a vernos más, fuera del estudio, sin excusas. Pero también había momentos de duda, de preguntas sin respuesta. Él me confesó que había salido de una relación larga hacía un par de años, que aún estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Yo le conté sobre mis inseguridades, sobre mi miedo a no ser suficiente. Había una fragilidad en lo que estábamos construyendo, pero también una fuerza que no esperaba. El capítulo terminaba con nosotros navegando ese espacio entre el miedo y la esperanza, aprendiendo a estar juntos, a soltar los muros que nos habían mantenido a salvo, pero también solos. No sabía a dónde nos llevaría esto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a averiguarlo.